Muy buenos días, bienvenidas todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias a Roberto y a Comexi por involucrarme en este espacio que estoy seguro va a ser pues muy estimulante desde la perspectiva intelectual, analítica, y también, muchas gracias, desde la perspectiva de provocar conversaciones orientadas a la política pública, ¿no? Que tanto necesitamos en nuestro país y en América Latina, por supuesto, en todo el mundo. Entonces, bueno, pues si les parece bien, vamos a comenzar, si no me equivoco, con unas palabras del embajador Abarca, unas palabras de bienvenida, y después pasamos ya a la descripción del informe. ¿De acuerdo? Bueno, embajador, muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días, Alejandro, muy buenos días, Roberto, y buenos días a Sergio, buenos días a Daniel y todos los demás que están acá acompañándonos y que están interesados en este tema. La Embajada de Costa Rica en México ha sido honrada por la invitación del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y el New York University Center on International Cooperation para dirigirles unas breves palabras de bienvenida. La promoción de la paz y la protección de los derechos humanos son dos ejes fundamentales de la política exterior de Costa Rica, y es por ello que celebramos la publicación del reporte Más allá del campo de batalla, estrategias prácticas para reducir a la mitad la violencia mundial en nuestros hogares, calles y comunidades, preparado por Pathfinders. Este reporte analiza un tema sumamente relevante para América Latina: la prevalencia de la violencia fuera de las zonas de conflicto y sus costos humanos y económicos, y propone soluciones para reducir la violencia en nuestras comunidades. Costa Rica tiene una larga historia de colaboración con Pathfinders, por la cual no es accidental que mi país sea parte de su grupo de trabajo para la reducción a la mitad de la violencia mundial, junto con Suiza, Sudáfrica, la República Democrática del Congo y la Unión Africana, así como organizaciones de la sociedad civil y múltiples expertos de la academia. En esta sesión, los especialistas harán una pormenorizada introducción al reporte y una explicación de sus hallazgos y recomendaciones, pero quiero desde el inicio llamar la atención sobre tres datos que me parecen particularmente importantes. Primero, es importante comprender que la violencia es un fenómeno universal, aunque generalmente la violencia se asocia con regiones o grupos específicos. Los datos nos muestran que está presente en todo el mundo, incluso en países considerados pacíficos. A pesar de su carácter generalizado, la violencia no se distribuye de una manera uniforme. Su perfil varía significativamente entre regiones y demografías, y los grupos marginados suelen enfrentar mayores niveles de violencia. Segundo, la violencia tiene un alto costo económico. Según el Índice de Paz Global del 2023, el impacto económico de la violencia interpersonal fue 2.6 billones de dólares estadounidenses en el 2022, un aumento de 35.000 millones con respecto al año anterior. Estudios de costos realizados por Pathfinders demuestran que en Sudáfrica la violencia representa aproximadamente el 9.4% del Producto Interno Bruto, y en Suiza, país asociado únicamente o comúnmente con la paz y la seguridad, supera el 8% del PIB. Tercero, la mayoría de los actos violentos ocurren fuera de las zonas de conflicto. Los homicidios provocan casi 4 veces más muertes que las guerras y el terrorismo combinados, y la violencia física no letal es más común. En algunas regiones del mundo, casi el 15% de la población reporta haber sido víctima de agresión en los últimos 12 meses. Y en América Latina, a pesar de que una larga tradición antibélica y de confianza en mecanismos de paz regionales ha erradicado los conflictos bélicos entre los países de la región, nuestros países reciben frecuentemente la triste distinción de experimentar más violencia en las zonas de guerra que en las zonas de guerra del planeta. En Costa Rica se ha articulado la gobernanza de la justicia con las políticas que buscan atender la desigualdad, la pobreza y las poblaciones vulnerables e históricamente marginadas. Estas políticas promueven una cultura de paz, ejemplificada por programas que previenen la violencia y el crimen, dirigidos a los niños y jóvenes y administrados por los Ministerios de Justicia y Paz y Educación Pública. Y tal es el caso del programa Centros Cívicos por la Paz,
financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y que pretende crear espacios físicos en los cuales se implementen estrategias para la prevención de la violencia y el fortalecimiento de la capacidad de convivencia. Esta exitosa iniciativa ha reducido la tasa de robos del país y ha reforzado la sensación de seguridad de sus ciudadanos. Sin embargo, tal y como se menciona en el reporte a propósito de la región latinoamericana, la violencia del crimen organizado y de los delitos asociados al narcotráfico representan hoy un considerable reto para nuestros países. Investigaciones como las presentadas en este reporte demuestran que existen soluciones eficaces y basadas en evidencia para reducir y prevenir la violencia. Las iniciativas en los múltiples contextos demuestran que es posible lograr resultados alentadores cuando se alinea la voluntad política, las coaliciones intersectoriales, el uso de datos y evidencia y las inversiones inteligentes. Les invito a escuchar y leer con atención este riguroso y esclarecedor reporte y espero que sus conclusiones y recomendaciones sean un incentivo para seguir trabajando en conjunto por la reducción de la violencia y la prosperidad de nuestras comunidades. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador, por haber hecho este primer overview del informe, y le pido una enorme disculpa, no leí su semblanza antes de darle la palabra, pero lo hago ahora. El embajador Pablo Heriberto Abarca es embajador, como ya fue evidente, embajador de Costa Rica en nuestro país desde 2022, es licenciado en Administración de Negocios con énfasis en Finanzas y Banca por la Universidad Fidelitas, cuenta con trayectoria en los sectores público y privado, especialmente en turismo y política parlamentaria. Muchas gracias, embajador. Gracias. Bien, entonces ahora, si les parece, vamos a pasar con el maestro Daniel Friedman, que está en pantalla. Daniel, hello, are you listening to us okay? And everything okay in the connection? Brilliant. Sí, ustedes me pueden escuchar. Bueno, perfecto, puedo hablar en español contigo. Bárbaro, yo pensé. Muy bien. Bueno, pues qué pena, qué lástima que tuviste ese inconveniente en el aeropuerto, pero bueno, estamos muy a la expectativa de escuchar lo que nos vayas a compartir. Qué lástima que no estás en persona, pero bueno, te tenemos aquí virtualmente. Voy a presentarte rápidamente. El maestro Daniel Friedman es director del programa Halving Global Violence de la Universidad de NYU. Es maestro en Derecho y Diplomacia por la Fletcher School de Tufts y posee experiencia en el gobierno de Estados Unidos, organismos multilaterales y cooperación para el desarrollo. Así que, Daniel, adelante, te escuchamos y te vemos muy bien. Muchísimas gracias, y también me da mucha pena que no pueda estar con ustedes en persona. A pesar de pasar 5 horas en avión, no llegamos a México, pero gracias por su flexibilidad con mi presentación virtual. Como mencionó, nuestro equipo en el Centro de Cooperación Internacional tiene el honor de servir como secretaria del Grupo de Trabajo para la Reducción a la Mitad de la Violencia Mundial. Y antes de comenzar, quisiera tomar un momento para agradecerles por acompañarnos hoy en lo que esperamos sea una excelente conversación. Estamos muy emocionados de lanzar nuestro informe en español y discutir su aplicación al contexto latinoamericano. Un agradecimiento especial a Comexi por organizar este evento y a Roberto Gondish, miembro del grupo de trabajo y quien es en muchos sentidos una fuerza detrás de este encuentro. También quisiera agradecer al embajador Abarca de Costa Rica por su presencia, sus palabras y el liderazgo de su país en el grupo de trabajo. Quisiera también agradecer al arquitecto Sergio García de Colima. Qué lástima que no podemos encontrar en persona. Estamos honrados que Colima ahora sea parte de la iniciativa Paz en nuestras ciudades, y también al doctor Anaya por sus palabras y el trabajo que está realizando la Universidad Iberoamericana. Entonces, no sé si ustedes tienen los diapositivos. ¿Lo pueden ver o no? ¿Mi presentación?
Lo están poniendo. Lo estamos preparando. Ahí está, ya lo podemos ver. Perfecto. Entonces, sí, podemos pasar a la próxima, por favor. Bueno, ok, gracias. Y la próxima diapositiva, por favor. Perfecto. Nuestro grupo de trabajo es una coalición de líderes gubernamentales de alto nivel de la sociedad civil y del ámbito académico. Podemos proceder al próximo, por favor. Una de las principales motivaciones del grupo de trabajo es reunir comunidades de práctica. Creemos que la reducción de la violencia depende de explorar las intervenciones entre diferentes disciplinas y prácticas. Durante los últimos 3 años, el grupo de trabajo se ha reunido regularmente para producir investigaciones originales sobre la violencia, identificar lo que funciona para reducirla, comparar desafíos y contradicciones y construir un conjunto de recomendaciones. A la próxima, por favor. Nuestro trabajo también está informado por 2 redes que están generando impactos concretos: la red de paz en nuestras ciudades y la red de igualdad de género para el control de armas pequeñas o GENSAC. Estas redes buscan lograr impactos tangibles en las áreas de igualdad de género, control de armas pequeñas y violencia urbana, respectivamente. Paz en nuestras ciudades es una red urbana global que agrupa a 26 ciudades y decenas de organizaciones de la sociedad civil. Contamos con 13 ciudades latinoamericanas en la red, incluyendo 3 ciudades mexicanas: Escobedo, Guadalajara y ahora Colima. Esta última la más reciente en incorporarse. Pronto escucharán más sobre sus impresionantes esfuerzos. Próximo. Y GENSAC es una red de más de 100 profesionales de diversos sectores, presente en 3 regiones: América Latina y el Caribe, África y los Balcanes, comprometida con el avance del control de armas pequeñas con un enfoque de género. Próxima diapositiva, por favor. Los 3 años de experiencia, análisis y las recomendaciones del grupo de trabajo y de sus redes se han recopilado en nuestro informe insignia Más allá del campo de batalla, estrategias prácticas para reducir a la mitad la violencia mundial en nuestros hogares, calles y comunidades, que nos complace presentar hoy por la primera vez en español. Y también otra vez pido perdón, es que tengo todas las copias del informe aquí conmigo, pero podemos compartir copias electrónicas con todos para que lo puedan revisar. Y seré breve, no quiero quitarles el incentivo de leer el informe, pero quisiera darles un panorama general de nuestro análisis y principales recomendaciones. Algunos puntos pueden parecer obvios, pero creemos que con demasiada frecuencia son ignorados. Próxima. En primer lugar, el informe destaca que la violencia es en verdad un desafío universal. No es un problema exclusivo de ciertos países o regiones. Incluso en naciones consideradas en paz, la violencia suele ser generalizada y costosa. No obstante, el perfil de violencia varía de una región a otra, de un país a otro, e incluso de un vecindario a otro. América Latina, como ustedes conocen bien, es la región con las tasas más altas de homicidios, alrededor de 21 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, medir la violencia solo por el número de asesinatos es insuficiente. Por ejemplo, África subsahariana presenta las tasas más altas de asaltos, mientras que hacia el sur registra los índices más elevados de violencia en la pareja. También hemos notado que el desarrollo influye, pero está lejos de ser el único factor que determina el riesgo de la violencia. De manera similar, el informe enfatiza que la gran mayoría de la violencia ocurre fuera de contextos de conflicto. Los homicidios intencionales causan casi 4 veces más muertes que la guerra y el terrorismo combinados. Y es precisamente por la prevalencia de la violencia interpersonal, que tiene lugar al margen de guerras o conflictos, que este tema ha sido el enfoque principal del grupo de trabajo y de nuestro informe. Para ser claros, no estamos diciendo
que el conflicto merece menos atención. Pero como sabe bien en América Latina, la violencia que sucede fuera de la guerra, pero igual destruye hogares y comunidades, merece una atención mucho mayor de la que actualmente recibe. Asimismo, como veremos a continuación, la violencia interpersonal es también el área donde hemos observado los avances más significativos. De hecho, no podremos reducir a la mitad la violencia global a menos que abordemos todas sus formas, tal como exigen los ODS. Próximo. Gracias. Es importante reconocer que la violencia afecta de manera desproporcionada a comunidades marginalizadas. En especial, el componente de género se necesita examinar con mayor profundidad. Sin duda, los hombres son las víctimas y perpetradores más frecuentes de la violencia, especialmente en homicidios. Sin embargo, cuando se consideran las agresiones no letales, y en particular la violencia en pareja, vemos que la situación es más compleja. Para las mujeres no hay lugar menos seguro que el propio hogar. Más de la mitad de los femicidios son cometidos por pareja o familiares, frente a solo 11% en el caso de los hombres. Aún así, las mujeres se sientan menos seguras en sus comunidades y calles que los hombres. Esa sensación no se refleja completamente en las tasas de violencia, ya que las amenazas y la coerción pueden darse incluso sin disparos ni golpes. Prácticamente, los niveles de violencia contra las mujeres no siguen las tendencias generales. Sus índices suelen ser muy altos en lugares aparentemente pacíficos y a menudo se mantienen o incluso aumentan cuando otras formas de violencia se reducen. Además, la violencia doméstica contra las mujeres puede tener efectos entre generaciones. Los niños que crecen en hogares violentos tienen una mayor probabilidad de convertirse en víctimas o perpetradores en el futuro. Por todas estas razones, consideramos fundamental situar a las mujeres en el centro de las discusiones sobre la prevención de la violencia mediante iniciativas y redes como GEMSAC. Y creo que tenemos miembros de GEMSAC en el público ahora. Gracias por eso. Próxima, por favor. Perdón. Y una más, por favor. Otro componente crítico que explora a fondo el informe es el costo de la violencia. Aunque la vida humana es invaluable, existen métodos para medir el impacto económico de la violencia y dichos métodos pueden convertirse en herramientas eficaces para generar cambios. En este informe analizamos mecanismos de cálculo considerando costos como hospitalización, enjuiciamiento, encarcelamiento y pérdida de productividad y otros. Queremos destacar a 3 de nuestros copresidentes, Suiza, Sudáfrica y Costa Rica, por habernos invitado a aplicar esta metodología en sus respectivos países. En estos estudios descubrimos que incluso en Suecia, como menciona la embajadora en Barca, un país frecuentemente como Costa Rica señalado como modelo de paz, la violencia representa más del 8% de su PIB, con gran parte atribuido a la violencia en la pareja. Evaluar el costo de la violencia nos permite afirmar con certeza que, más allá del imperativo moral, los gobiernos también tienen un incentivo económico para actuar. Prevenir la violencia resulta más eficiente que abordar sus consecuencias. Próximo. Frente a este panorama preocupante, quiero destacar un aspecto positivo. Sabemos que la violencia se puede prevenir y hay iniciativas a todos los niveles que han producido resultados impresionantes. Por ejemplo, hemos observado reducciones de más del 80% de violencia en ciudades latinoamericanas en la red de paz en nuestras ciudades. Próximo. Nos complace haber encontrado numerosos ejemplos de intervenciones con resultados medibles en la reducción de la violencia, muchos de ellos en América Latina, y con costos relativamente bajos en comparación con el impacto económico de la violencia. El informe detalla estas soluciones en varios niveles, pero voy a compartirles algunos ejemplos. A nivel individual y familiar, observamos que las intervenciones psicológicas, especialmente terapia familiar o cognitivo-conductual, han sido bastante eficaces para las personas involucradas en la violencia.
A nivel comunitario, observamos que una combinación de intervenciones exitosas que buscan cambiar la forma en que las comunidades abordan la violencia y rompen ciclos de violencia, combinan la aplicación de la ley con los servicios comunitarios y muchos ejemplos de intervenciones eficaces que son basadas en un lugar o place-based approaches que provienen de ciudades latinoamericanas. Uno de los más famosos es lo de Medellín, donde se construyó un sistema de transporte público para conectar barrios aislados de bajos ingresos con el centro urbano, junto con la inversión municipal en infraestructura vecinal. Los barrios intervenidos experimentaron una reducción del 66% en los homicidios. Y a nivel nacional vemos ejemplos de medidas eficaces. En ocasiones, estas implican restricciones a factores que exacerban la violencia. Cabe destacar que la venta de armas y alcohol son dos elementos que aparecen rápidamente en los estudios y que realizamos como formas rápidas y rentables de reducir la violencia casi de inmediato. En algunos casos simplemente cerrar brechas legales puede ser eficaz. Las leyes sobre la violencia de pareja son un área donde a menudo existen brechas y en ocasiones se observan reducciones inmediatas de la violencia una vez cerradas. La reforma policial es una área donde la evidencia sobre su eficacia es dispar, pero el informe analiza cómo la policía comunitaria puede ser eficaz al combinarse con otras intervenciones. A nivel regional e internacional, hemos observado importantes colaboraciones entre organizaciones multilaterales y regionales con los Estados miembros. Por ejemplo, la alianza que mencionó el embajador entre el gobierno de Costa Rica y el BID. El banco financió una serie de iniciativas para reducir la delincuencia violenta en Costa Rica mediante el fortalecimiento institucional, establecimiento de centros cívicos para la paz y unidades de rehabilitación. El proyecto superó ampliamente sus objetivos de reducción de robos y mejoró las percepciones de seguridad entre la población. Próximo. Y finalizamos el informe con recomendaciones para una amplia gama de actores orientadas a acelerar el progreso. No las voy a detallar todas ahora y las presentamos aquí en las diapositivas, pero compartiré algunos ejemplos. Para gobiernos locales, reconocemos que las ciudades desempeñan un papel sumamente importante en la innovación y ampliación de soluciones y queremos destacar la importancia de crear estrategias integradas y localizadas de reducción de la violencia, incluyendo el establecimiento de oficinas centrales de prevención de la violencia que puedan coordinar las actividades de estas estrategias y reunir múltiples sectores. Para gobiernos nacionales es necesario apoyar la recopilación de datos desagregados de calidad sobre una amplia variedad de formas de violencia y sus factores subyacentes. Impulsar legislación para cerrar brechas legales como las que mencioné. Además, una herramienta fundamental que debería utilizarse de manera más robusta es la de las estrategias de prevención creadas a nivel nacional. Para los ministerios de Relaciones Exteriores y su representación ante instituciones multilaterales, recomendamos aumentar el apoyo directo a actores locales para intervenciones lideradas por la comunidad. Considerar la reducción de la violencia interpersonal como un componente central de su trabajo en apoyo de los ODS. Y esto debe incluir esfuerzos para superar divisiones institucionales y promover la colaboración intersectorial. Para las instituciones multilaterales y agencias bilaterales de desarrollo, además de brindar apoyo financiero y técnico a otros para implementar las recomendaciones revisadas, recomendamos que las estrategias por país incorporen la prevención y reducción de la violencia en todos los contextos, no solo en estados frágiles. Finalmente, incluimos una sesión sobre el rol emergente del sector privado en la reducción de la violencia interpersonal que no voy a detallar ahora. Y además quisiera mencionar algunas recomendaciones más analizadas que funcionan en todos los niveles y que los esfuerzos sean multisectorales,
se dirijan a lugares y personas en riesgo y procuren cambiar las normas. Las estrategias exitosas también deben ser holísticas y abordar las causas profundas de la violencia, reconociendo, por supuesto, que la prevención es más eficaz que la reducción, incluso abordar a las desigualdades que pueden impulsar la violencia, que también se explora en el informe. Y también debe existir un sentido de urgencia para aprovechar la oportunidad de obtener resultados rápidos, como los mencionamos en algunos ejemplos del informe, sin perder de vista los cambios estructurales descritos, necesarios para una mejora duradera. Con esto concluye esta visión general de algunos hallazgos y recomendaciones del informe. Esperamos que lo lean y nos contacten con sus preguntas y con sus ideas. Queremos conectar con todos ustedes y creemos, como mencioné, que la colaboración y las alianzas son esenciales. Con este enfoque esperamos continuar trabajando con todos ustedes para convertir en realidad nuestro objetivo de reducir a la mitad la violencia mundial. Gracias por su atención, su flexibilidad, su paciencia, y ahora paso la palabra a nuestro moderador otra vez. Gracias. Muchas gracias Daniel por este overview tan completo del informe. Ya regresaremos en unos momentos a la conversación en algunos de los puntos específicos, ¿no? Pero inmediatamente más bien pasemos a la participación del doctor Roberto Dondich, que ha sido parte de este task force que ha estado elaborando este informe. Roberto es internacionalista, orgullosamente de la Ibero, y como saben, exfuncionario de la Cancillería mexicana, doctor en estudios internacionales por Johns Hopkins. Fue negociador principal en procesos globales importantísimos como los Acuerdos de París y ni más ni menos también los relacionados con los ODS, y de manera muy estrechamente relacionada con toda esta discusión, pues Roberto también fue una pieza clave en las negociaciones globales relacionadas con el comercio de armas, ¿no? Ni más ni menos. Y ha trabajado en gobierno, en academia, en organismos internacionales, y actualmente asesor en riesgo político y cooperación multilateral, y como ya decía, pues miembro de este grupo de trabajo. Roberto, adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Para que escuche. Ahí está, ¿verdad? Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias por tu participación y por estar aquí. La verdad es que es un gusto siempre compartir un panel contigo. Embajador, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo creo que claramente necesitábamos a Costa Rica presente, porque siempre he estado presente en estos temas y siempre he estado presente en Pathfinders. Y Sergio, muchísimas gracias por estar aquí y darnos un poco toda la perspectiva de cómo se implementan. El trabajo que Daniel y el equipo ha hecho en Nueva York, en la Universidad de Nueva York, ha sido excepcional. Y qué lástima que no pudimos tener a Daniel aquí, sobre todo porque me lo iba a llevar a comer tacos al rato. Pero bueno, pues no se puede, ya será para la siguiente. Yo creo que te dio miedo que te dije que iban a picar. Pero bueno, me da mucho gusto de estar aquí con Mexi. Qué bueno que pudimos hacer esto, es algo que hemos platicado ya desde hace tiempo. Y lo pudimos hacer porque este es el lanzamiento para América Latina de este informe. Y era importante hacerlo antes de que venga la Asamblea General de Naciones Unidas. Entonces, en ese sentido, nos da mucho gusto que lo podamos hacer, un poco de manera apretada quizá, y gracias al equipo de Comexi por trabajar tan rápido, pero era bien importante. Entonces, me da mucho gusto que estemos acá. Yo me voy a enfocar a unos puntos específicos del proyecto. El proyecto es fascinante. Pathfinders en especial, les puedo decir que desde que trabajaba yo en Cancillería, siempre me resultó muy interesante el trabajo de Pathfinders. Porque Pathfinders es una organización, es un trabajo dentro de la Universidad de Nueva York, pero un grupo que busca hacer enlaces para crear ideas comunes que emanen de los países y que eventualmente lleguen a conformar parte de los acuerdos internacionales. Y el trabajo que hacen de picar piedra, de crear nuevas ideas, de traer a expertos, es un trabajo bien importante en el multilateralismo. Es un trabajo que México siempre tomó parte de, siempre aprovechó y cuando pudo participó. Entonces me da mucho gusto que
que cuando me invitaron acepté con mucho gusto, y la verdad es que juntaron un grupo de expertos muy interesante, que tuvimos varias reuniones a través de 2 años, a veces virtuales, a veces en diferentes lugares del mundo, pero siempre con una mezcla entre académicos y gente que practica la implementación de estas acciones. Me voy a ir en mi presentación solamente, de nuevo, me voy a referir a algunos puntos en específicos. Vamos a ver si esto está funcionando. Bueno, si me ayudas dando la siguiente. Bueno, primero que nada, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué estamos viendo la idea de bajar la violencia mundial a la mitad para 2030? Bueno, porque es parte de los ODS. Y si bien estoy seguro que todos ustedes lo conocen, pero no está de más hablar un poquito, la importancia de los Objetivos de Desarrollo Sustentable. O sea, los ODS es una agenda global adoptada por Naciones Unidas para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar paz y prosperidad. Pero lo interesante de los ODS, y esto es lo que hay que entender, desde que los estábamos negociando, fueron tan complicados, porque si bien vinieron a sustituir lo que en un momento fueron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo del Milenio estaban enfocados a los países menos desarrollados, a diferencia de los ODS, que están enfocados a todos los países. Y esta es una gran diferencia, porque ¿cómo haces una agenda de desarrollo que sea aplicable a países desarrollados, tanto como a países en desarrollo? Porque además las necesidades de los países en desarrollo son muy variadas. Entonces lo que acabamos haciendo en una negociación muy larga, muy complicada, fue la creación de originalmente 16 objetivos, posteriormente, el siguiente por favor, posteriormente se agregó un objetivo adicional que son básicamente los recursos, no quiere aparecer, ahí estamos, para lograrlo. Pero estos 17 objetivos crean de alguna manera un menú que le permite a los países, cada quien entender dónde tiene que trabajar en especial. Nada es obligatorio, pero sí esperamos que los países, es lo que acordamos en 2015, que en los 15 años posteriores, es decir, nos faltan 5 años, los países buscáramos todos enfocar nuestro desarrollo en estos objetivos. Y aquí voy a destacar el 16, porque el objetivo 16 no estaba originalmente en los planes. Y el objetivo 16 fue quizá uno de los más difíciles de lograr un acuerdo para que sea incluido. Y cabe destacar que México fue el principal promotor de la existencia del objetivo 16. Y el objetivo 16, si la siguiente por favor, que habla de paz, justicia e instituciones sólidas. Originalmente era Estado de Derecho, finalmente se cambió el nombre, pero ¿por qué era tan importante? ¿Y por qué creo que desde una perspectiva latinoamericana era esencial? Porque la visión es que nosotros podemos hacer todo lo demás que dice la Agenda de Desarrollo. Podemos tener un mayor ingreso per cápita, podemos tener un mejor manejo de nuestro medio ambiente, pero si no tenemos un sistema que nos permita vivir en paz, lo que hagamos no va a ser sustentable, pero no va a ser sostenible. Será sustentable, pero no va a ser sostenible a través del tiempo. La importancia de tener un objetivo que habla de paz, justicia e instituciones sólidas es claro, y habla de reducir. El punto número uno entre los ODS 16 dice reducir todas las formas de violencia. Ahí están el resto de los puntos, y muchos de ustedes lo conocerán, los que no los invito a revisarlos. Pero reducir todas las formas de violencia. Así como suena descabellado, quizá, si uno empieza a revisar ya los detalles, es todavía más descabellado. Porque en 2015 dijimos, vamos a reducir la violencia mundial a la mitad. ¿Cómo diablos le vamos a hacer para reducir la violencia mundial a la mitad? Bueno, pues resulta que sí se puede. Y entonces es lo que hace este informe.
trata de ver los casos que han logrado hacerlo, cómo lo han logrado hacer, para dar ejemplos y que expertos como Sergio, que nos va a presentar ahora, nos platique qué es lo que están utilizando y qué funciona y qué no. De nuevo, este grupo decidió, Pathfinders decidió que no íbamos a entrar al tema de violencia en conflicto, porque hay otros grupos que lo están haciendo, muy interesante. A mí es el tema que más me he enfocado en mucho tiempo, pero también en varios que están aquí. Aquí la idea era buscar entender la violencia, sobre todo urbana, pero en especial intrapersonal. Siguiente. Entonces Daniel ya explicó, y por cierto Daniel, muy buen español, sé que estabas preocupado por la presentación, te salió muy bien. Entonces yo me voy a enfocar a 2 puntos o 3 puntos específicos que es quizás donde yo más he trabajado y por eso los escojo, no por otra razón, pero son bien interesantes. Uno de los puntos creo que es el 4.2, si no me equivoco, que toma el informe, habla de la dinámica local de la delincuencia organizada. Y explica que el crimen organizado no es un fenómeno homogéneo ni exclusivamente transnacional. Es decir, hay que entender sí la delincuencia transnacional, pero también la delincuencia organizada interna y a veces local. Y que tenemos que entender que hay que trabajar de diferentes formas ante este fenómeno. Esta opera mediante redes locales profundamente arraigadas en comunidades y, muy importante, analiza el informe, evoluciona. No podemos seguir pensando que la delincuencia organizada es solamente ligada a cárteles de drogas o es solamente ligada a grupos de trata de personas. Pues la delincuencia va evolucionando y de hecho se adapta de manera muy rápida. Uno de los fenómenos que analiza el informe es que muchos de los grupos que antes trataban de mantenerse lejos de ser públicos, o sea, trataban de mantenerse en el anonimato, cada vez más deciden voltearse y también no solo buscar la dominancia en la delincuencia local, sino también una participación en la política y lograr manejos del poder, que eso es algo que no habíamos visto en otras ocasiones. Entonces es muy importante esta evolución. Las economías ilegales sostienen estructuras de poder y de violencia. El narcotráfico, extorsión, trata, la minería ilegal, entre otras, son áreas especialmente importantes que se revisan en el informe. Las disputas entre grupos criminales generan altos niveles de violencia urbana, que hay que entender. Y bueno, algunas ciudades tienen tasas de homicidio comparables a zonas de guerra, que es lo que decía Daniel, ¿no? Es decir, sí, los conflictos hay que analizarlos, hay que trabajarlos, hay que limitarlos. Pero la mayor parte de las muertes en el mundo no se dan en conflicto, a pesar de que en los últimos años hemos visto un incremento importante de fallecimientos, homicidios por situación de conflicto. Sigue siendo la violencia intrapersonal la más preocupante, y hay que entenderlo. Las disputas relaciones ambiguas entre el Estado y fuerzas de seguridad, y esto lo vemos en todo el mundo. Una de las cosas bien interesantes de este informe es que no buscó 3 países de Latinoamérica o 3 países de África o 3 países de Asia para hacer un comparativo. Ni siquiera buscó hacer un comparativo entre países de desarrollo similar. No. Se hace un análisis, por ejemplo, que incluye un análisis a Estados Unidos, un análisis a Suiza, un análisis a Sudáfrica. Y entonces podemos ver que el nivel de desarrollo y el nivel de ingreso per cápita no necesariamente explica las diferencias que hay en los temas de violencia. Y esto es sumamente interesante. La colusión, corrupción o incluso confrontación abierta generan números de violencia importante. Y se ve que las estrategias efectivas son locales, integradas, centradas en la persona, donde vemos que
que hay que los mejores resultados son aquellos de políticas que no son solamente punitivas, ni son solamente sociales, sino que hay una mezcla entre las acciones punitivas o de ley y las acciones sociales preventivas. Y se ve que la prevención, alternativas económicas, justicia restaurativa funcionan mejor que solamente la represión, es lo que les decía. Es decir, solamente acciones de prevención, alternativas económicas y justicia, los resultados están ahí, pero no son los mejores. Una visión únicamente punitiva tampoco tiene los mejores resultados. Es la integración de ambas donde vemos los resultados. Siguiente, por favor. Ahora, violencia armada y armas pequeñas. Entonces, hay que entender que la utilización de armas pequeñas es claramente uno de los fenómenos más importantes que hay que entender en la violencia interpersonal. En América Latina, la cifra de homicidios con armas de fuego supera el 75% de los homicidios. Hay más de 857 millones de armas de fuego en manos de civiles en todo el mundo, lo que supera ampliamente las armas de las Fuerzas Armadas y policiales combinadas. Las armas pequeñas prolongan conflictos y alimentan el crimen organizado, favorecen la violencia en zonas urbanas y rurales, y el control ineficaz de armas permite su tráfico transnacional e ilegal. Hay una falta de trazabilidad de las armas, registros y supervisión, e impactos en la salud pública y en la seguridad humana. Aumentan los riesgos en contextos de violencia doméstica y juvenil. Eso es muy importante. Es muy claro los números, sobre todo en un estudio que se hace en Estados Unidos, de una de las participantes que trabaja en la Universidad de San Diego, que hace para este informe, donde se ve que claramente a mayor número de armas en casa, mayor número de muertes por armas de fuego, ya sea accidental, ya sea por diferentes razones, que se da en esos lugares. Es bien interesante. Podemos regresar a cualquiera de estos puntos. Siguiente. A ver. Bueno, pues esas me voy a quedar. El otro tema, pensé que tenía una más, pero les voy a comentar rápidamente, que es el tema de violencia de género. Y ahí una de las cosas que se vio es bien importante el manejo del tema de violencia de género como un tema específico, sobre todo la violencia hacia las mujeres. Y también se ve la importancia de que la atención a este tema sea incluido dentro de la perspectiva general de acción, con un entendimiento particular del fenómeno, pero también con cuidado de no establecer políticas que vayan en detrimento de los derechos de todos. Y este es un tema bien importante porque se ha visto que el péndulo de acción muchas veces, es decir, las acciones legales que se establecen se van a tal nivel que la reacción ante esa situación obliga a tomar nuevas medidas que no son las mejores en términos de acción de atención a violencia de género. Es un tema bien interesante que se ha visto, entonces podemos también platicar de eso. Con eso lo dejo por el momento y con gusto vamos a preguntar después. Perfecto. Muchas gracias, Roberto. Bueno, pasamos ahora con la participación del maestro Sergio García Alcaraz, que es director de planeación del municipio de Colima, fundador de despachos especializados en arquitectura y marketing, arquitecto por el Tecnológico Nacional de México, Campus Colima, y maestro en administración de negocios con especialización en mercadotecnia, así como en arquitectura sustentable y gestión urbana. Cuenta con una amplia experiencia en diseño, construcción, docencia y gestión pública. Maestro Sergio García.
Adelante, muchas gracias. A ver, ya se escucha, ¿verdad? Sí. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación a Pathfinder, a Comexi, aquí al presidio. A mí me va a tocar ahora sí poner un ejemplo del informe y de lo que nosotros estamos trabajando como ciudad, ¿no? Básicamente esa es mi participación en el panel. Entonces, nosotros entramos al gobierno en octubre del año pasado y somos el gobierno municipal de Colima. Colima es un estado de los más chiquitos del país, pero su posición geográfica, contamos con uno de los puertos más importantes de México, que genera un conflicto por el territorio, un fuerte conflicto por el territorio. Entonces, generamos una estrategia de nombre Alianza Colima, por la seguridad y la armonía, que eso es un poco de lo que les voy a platicar. Si me apoyas con la siguiente. Bueno, digo, estamos dentro de un mundo de ciudades, esto ya es el siglo de las metrópolis según la OCDE, y nosotros, lo primero, pues somos el miembro más reciente de la red de ciudades impulsada por Pathfinders, de Paz en Nuestras Ciudades, que precisamente fomenta esta colaboración internacional para el intercambio entre ciudades de experiencias. Digo, la población mundial asciende al 60%, que se concentra en las ciudades. En México estamos dentro de un 79%, pero Colima es un 90% urbano. Eso es algo que como que creo que es importante resaltar. Siguiente, por favor. Nosotros, desde antes de entrar, como que veníamos de un escenario de hace unos no tanto tiempo, 3, 4 años, donde Colima siempre había estado entre los primeros lugares en índices de calidad de vida, y de repente empezamos desde hace como 3 años a estar en los primeros siempre en el ranking de violencia. En el ranking de violencia tenemos el primer lugar, fuimos por Forbes y por algunas revistas, estamos catalogados como la ciudad más violenta del mundo, de acuerdo al índice de homicidios por cada 100,000 habitantes. Entonces fue un escenario que cuando nosotros entramos al gobierno ya lo teníamos muy claro, ¿no? ¿Cuál era nuestro principal problema? Siguiente, por favor. Cuando nosotros hacíamos estudios sobre la problemática de las personas, pues el índice de violencia se nos disparaba. Yo por profesión estoy acostumbrado a hacer estudios o encuestas de opinión, y siempre había como que sí salía alta la seguridad, pero había los económicos también estaban muy cerca, los de salud, y ahora actualmente en Colima está disparado completamente los índices de violencia en temas de percepción, consulta. Entonces, según el secretariado, nuestros indicadores son los siguientes: o sea, por cada 100,000 habitantes tenemos 154 muertes, robo casa habitación, robo a vehículos, robo a comercios, robo a transeúnte, abigateo y violencia intrafamiliar. Digo, así se muere una persona, es un índice que se tiene que atacar, ¿no? Nosotros estamos por 154, muy por encima creo que encabezamos la lista nacional, y la internacional, no sé, estábamos en el primer lugar, creo que ahorita ya bajamos un poquito. Pero el otro indicador que sí no traíamos en el radar fue el de violencia intrafamiliar. Entonces, cuando nosotros empezamos ahora sí a meternos al estudio y todo, que es parte del informe que trae Pathfinders, pues fue algo que pusimos en el radar y lo pusimos como prioridad. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos localizadas las 10 colonias más conflictivas, donde tenemos más incidencia de violencia, de diferentes tipos de violencia. Por ejemplo, la 1, que es la colonia centro, pues esa sí se concentra todos los tipos de violencia, ¿no? Y las demás se distribuyen, casi coinciden con ciertas áreas marginales, pero si yo lo aumento a la 15, empezamos a ver ya en zona norte, que es donde se concentran más los robos, etc., ¿no? Entonces, es multifactorial. Siguiente, por favor. ¿Cuál es nuestra estrategia y cuál es lo que resulta, ¿no? Cuando nosotros estábamos desde la campaña, dependemos pues que quien es ahora nuestro presidente, Riul Rivera,
hubo una suma y durante la campaña se encontró con que la sociedad pues, estaba harta, ¿no? O sea, no podía vivir en este contexto. Entonces quiso involucrarse y empezó a generar una suma de voluntades, a tal grado que lo que es la Alianza Colima básicamente es la firma de un acuerdo de compromisos entre más de 200 instituciones, entre colectivos, asociaciones civiles, cámaras, donde cada uno agarra ciertos compromisos contra la violencia. Entonces, y estos compromisos nacen desde su opinión, o sea, que ellos pueden aportar en favor de la violencia. Entonces, básicamente lo que es nuestra estrategia de Alianza Colima es un acuerdo de diversas asociaciones civiles que cada uno va a poner su granito de arena para contribuir a disminuir la violencia. Este es lo que nosotros, lo acabamos de firmar el pasado miércoles, después de varias mesas de trabajo, con academia, con colegios, con cámaras, con asociaciones civiles, con comités de barrios, que fue muy, muy interesante. Entonces, para nosotros es un gran logro. Siguiente, por favor. Nosotros tenemos nuestra estrategia alineada al informe de Más allá de los campos de batalla, principalmente destacando pues, la importancia de la ciudad como tal, la voluntad política, que nosotros es la que estamos liderando en este momento. El alcalde creo que su mayor, yo se lo reconozco, su mayor cualidad es poder hacer esa suma de voluntades. Tenemos esas coaliciones intersectoriales y la estrategia la hicimos basada en el diagnóstico, con el uso de datos, y como el recurso de los municipios es poco, en comparación, pues tenemos que hacer muy puntual nuestras inversiones que estamos haciendo, ¿no? Que básicamente son estas como se alinea nuestra estrategia con el informe que da Pathfinders, ¿no? Siguiente, por favor. Nuestra estrategia básicamente son 10 líneas de acción. No me voy a detener a establecerlas cada una, porque cada una se deriva en una serie de objetivos. Son 41 objetivos que en total dan 160 metas. Entonces, las 10 estrategias la primera es educación y concientización de la población. La segunda es el fortalecimiento comunitario. La tercera es la inclusión social. La cuarta es la inteligencia e investigación. Quinta, tecnología y vigilancia. Sexta, coordinación y operatividad. Séptima, fortalecimiento policial. La octava es cooperación nacional e internacional. La novena, pues tiene que ver con los recursos financieros, y la décima es evaluación y seguimiento, ¿no? Establecimos metas, primero para este año, 2025, queríamos reducir los homicidios dolosos, de acuerdo a los compromisos y la estrategia que tenemos, planteamos un 25%, el robo vehículo y los demás a 15%, así nos hace como un poco más complejo. Y al final también que la percepción mejore al menos un 10% de la ciudadanía, ¿no? Y esto es para el año 2025. Entonces, siguiente, por favor. ¿Qué es lo que empezamos a hacer? No me voy a tener a leer como todos los compromisos, porque esos compromisos es la suma de voluntades en las que se generó un acuerdo. Aparte lo alineamos con el obispado, con varias asociaciones, ¿no? Con una suma de esfuerzo, es una suma de esfuerzo. Pero nosotros desde el día 1 lo que empezamos a hacer, entramos a esta disputa del territorio, pero desde donde podíamos entrar, ¿no? Empezamos a generar, por ejemplo, una serie de eventos masivos, sobre todo en el centro de la ciudad, para recuperar ese espacio. De ahí nos fuimos hasta, siguiente. Gracias. La educación y concientización es que empezamos a impartir una serie de eventos culturales. Tenemos fortalecimiento comunitario. Llevamos, por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no? Es un proyecto que se llama Rutas del Saber, que cronistas van a las colonias y platican de la historia de la colonia. Y se complementa con ciertos talleres donde la sociedad se involucre, tiene algo que hacer. Dice el alcalde que a lo mejor llegan más contentos a la casa y esto evita un conflicto.
Entonces, la inclusión social también tiene que ver con este tipo de eventos, ¿no? Cómo los hemos ido tratando de trabajar. Siguiente, por favor. Tenemos entre las líneas la inteligencia, la investigación, la tecnología, vigilancia, coordinación y operatividad. Esta estrategia se planteó a nivel nacional, a nivel estatal, o sea, nos estamos tratando de coordinar, aunque ha sido sinceramente un poco complejo. De repente cuando son temas políticos y no somos del mismo color se vuelve difícil, pero creo que hemos logrado tener al menos una sinergia. Digo, al alcalde de repente me lo juzgan a veces, pero invirtió en drones para ser la primera ciudad, creo, que tenía vigilancia aérea, ¿no? Y eso, digo, nosotros estamos tratando de abordar la violencia o la delincuencia desde la prevención, que es tratar de evitar estos delitos. Adelante. Generamos el fortalecimiento policial, que aumentó los sueldos, los del Estado son los mejor pagados, los del municipio, y por ahí les aseguró, por ejemplo, teníamos un déficit donde ellos, pues no había reclutas, ¿no? Porque era como un año que tenían que hacer formarse sin sueldo. Entonces acabamos de probar que a partir de que se incorporen tengan un apoyo económico, ¿no? Esas son algunas de las acciones que estamos trabajando. La cooperación nacional e internacional, pues es parte de buscar añadirnos a la red de paz en nuestras ciudades y buscar estas alianzas, porque al final la violencia no es solamente de un territorio, se interconecta con los demás, ¿no? Recursos financieros y la evaluación, que tenemos un proyecto de evaluación que es el Pulso de Colima, donde vamos a estar dándole seguimiento a cómo vamos, ¿no? Sí. Y al final, digo, estos son algunos de los ejemplos que se los voy pasando rápidamente, son parte de los eventos que hemos logrado. Por ahí nos criticaban que éramos el ayuntamiento de los eventos, porque empezamos a hacer muchos eventos, ¿no? Empezamos a tener esa diversidad cultural, tanto en el centro, que eran un poco más masivos, y los fuimos trasladando a algunas ferias, ferias de empleo, etcétera, que empezamos a llevar un poco a las colonias. Siguiente. Por ejemplo, digo, no, para atrás. Esto se me hizo bien interesante cuando llegan las vacaciones de Semana Santa, que normalmente la ciudad a veces se queda como un poco solo. Dijo, no, vamos a darle transporte gratuito para que vayan a los balnearios. Y se fueron a los balnearios y los balnearios estuvieron llenos. Entonces, es una dinámica donde activas a la población, ¿no? Y creo que esa es la disputa del territorio que nosotros podemos tener, que es arropar el territorio con nuestras personas, ¿no? ¿Siguiente? Digo, ese es mi presidente, ahí estaba bailando zumba. Y básicamente estas son asociaciones civiles que buscan hacer coadyuvar esfuerzos con el municipio y tienen eventos, tienen carnavales, entonces nosotros lo que hemos hecho es arroparlos. Siguiente, por favor. Creamos, esto es importante, al identificar nosotros el principal problema, que era la violencia intrafamiliar, acabamos de crear el Instituto para la Paz Intrafamiliar. Y es un instituto que es un OPD dedicado únicamente a esa función. Y digo, al final siempre como que hay cierta crítica, porque pareciera como que para eso están los DIF, pero es tan nuestro problema que necesitamos a alguien que se especialice y sume esfuerzo específicamente para eso, ¿no? Entonces es parte de, ella es la directora. Nosotros tenemos una lucha constante por el rescate de los espacios públicos. Al final es como que nos mandan cada fin de semana a andar barriendo, porque si ven un espacio público deteriorado, tenemos que intervenirlo. Siguiente, por favor. Y esto es un poco de lo que hemos logrado, ¿no? La activación deportiva, la activación cultural. Siguiente. Que es como nosotros, hoy, al día de hoy, bueno, la semana pasada, que es cuando tenía los datos, habíamos logrado reducir los homicidios dolosos en un 56%. Eso, digamos, que es al corte de los 6 meses que llevamos. Entonces, es cómo hemos transitado. Digo, nos enfrentamos a muchos retos, pero estamos haciendo como estos esfuerzos en favor de disminuir el conflicto, ¿no? Y pues por mi parte es todo. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, maestro. Bueno, pues antes de pasar, por supuesto, la palabra a las personas que nos acompañan para tener una discusión más amplia, me permito hacer como que una recapitulación y en base a ella algunas reflexiones que espero generen o provoquen reacciones del panel en su conjunto. Y si se fijan, la premisa fundamental del informe es retadora o controversial o como le queramos llamar. Es decir, que la violencia es evitable, ¿no? Que sí se puede, porque la percepción cotidiana de las personas en general creo que es pesimista en ese sentido, ¿no? De decir, bueno, pues la violencia es inevitable, siempre va a haber guerra, siempre va a haber todo este tipo de cosas. Vivimos en un mundo como decía, nasty, brutish and short, es la vida en el estado de naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, esa es la primera cosa que me parece valiosa de este informe, porque nos reta a sacudir quizá sentido común, entre comillas, de la población, de que no podemos escapar de la violencia. Otra cosa que me parece valiosísima de este informe es ponerle el foco, el zoom, a lo que pasa más allá de los conflictos, porque también es otra tendencia en la sociedad. Cuando hablamos de violencia es hablar de guerras, o en el caso de México, pues de los homicidios dolosos relacionados pues en general con el crimen organizado, etc. Y eso hace que minimicemos el otro 90% del problema, ¿no? Que se da en los hogares, en las calles, en los entornos laborales, en los entornos escolares, en todos los entornos en los que se desarrolla nuestra vida cotidiana. Y poner el foco también me parece valiosísimo, poner el foco en esas relaciones interpersonales. Porque entonces ya no estás hablando de gobiernos belicosos, o bueno, no solamente estás hablando de gobiernos belicosos o de criminales desalmados, ¿no? Estás hablando de, entre comillas, gente, o estamos hablando, entre comillas, de gente común, ¿no? Que somos generadores de violencia, y entonces ahí la sociedad tiene que decir, pues también estoy yo en eso, ¿no? Y ahorita voy a regresar a un punto que me parece fundamental en ese sentido. Por supuesto, subrayo también el tema de que todas estas dinámicas o las distintas manifestaciones de la violencia siguen teniendo un sesgo poblacional, por así decirlo. Hay sectores de la población donde se dan de manera más clara todas estas formas de violencia, o cuando menos algunas de las formas de violencia se dan y afectan más a ciertos grupos sociales que a otros, ¿no? Y eso también lo tenemos muy claro. Luego, el énfasis en América Latina también me parece importantísimo, porque claro, pues es nuestra región, y ahí quiero subrayar que, si bien digo, más allá de ese récord, penosísimo récord en el número de homicidios por 100,000 habitantes, pero también en las otras dos formas de violencia que establece o que enfatiza o que visibiliza el informe, también estamos bastante mal, ¿no? Solo pocas regiones nos ganan también en los otros dos indicadores, ¿no? Entonces estamos con una mezcla terrible en América Latina de violencias en plural combinadas. Entonces estamos pues ahora sí que casi en el peor de las combinaciones, la tormenta perfecta de las violencias en la región. Ahora, el tema del cálculo del costo de la violencia me parece también súper valioso y muy importante, y quizá sería interesante que nos platicaran un poco más sobre la metodología. O sea, yo me acuerdo lo difícil que fue para un proyecto en el que estuve involucrado hace 4 o 5 años, en el que medimos el costo de la impunidad, ¿sí?, en México. Y sí, también llegamos a cifras de este estilo, del porcentaje del PIB,
etcétera. Pero fue muy complicado. Ese estudio lo hizo una economista muy buena del CIDE, pero vaya que le batallamos, ¿no? Para llegar a ese cálculo, sobre todo trasladarlo a porcentaje del PIB, ¿no? Pero también por el otro lado, cuando pensamos en el tema de los costos, está el otro lado de la moneda, y son también las ganancias financieras. Porque lo que le cuesta a alguien, lo gana alguien más en este tipo de ecuaciones de costos, ¿no? Entonces, obviamente mucha gente gana de la violencia, o muchos actores, digamos, ganan de la violencia. Entonces, sí se puede llegar a estos cálculos de pérdida de productividad, de pérdida, ¿no? Puedes decir, a ver, esta persona que fue víctima, que fue asesinada, pues deja de producir, y haces el cálculo de la pérdida del PIB, porque esa persona ya no va a estar produciendo y consumiendo, ¿no? O una persona que es víctima de la violencia se pasa 6 meses en el hospital y lo mismo, y también deja de generar impuestos, etcétera, ¿no? Eso es un lado de la pérdida, pero por el otro lado, por supuesto, es más evidente esto en los conflictos armados y la producción de armas, etcétera, que hay ganancias, ¿no? Pero ¿dónde hay también ganancias económicas? Si las hay, es como que una duda que me surge, en la violencia interpersonal. O sea, alguien gana también allí económicamente, o hay ganancias en ese sentido, y entonces ya se hay un balance bien perverso en este cálculo del costo de la violencia. Pero entiendo muy bien el punto de enfatizar, o la importancia de enfatizar los costos de la violencia, porque entonces, y me parece que lo enfatizó Daniel, ¿no? Porque sobre todo desde una perspectiva de señalar la urgencia también de política pública, no solo es un llamado ético y moral de decir que la violencia debe de ser inaceptable porque daña a las personas, ¿no? Y entonces, al poner sobre la mesa este tipo de argumentos de costos económicos, pues también llamas a la racionalidad no solo del policy maker, sino también de los actores económicos, de decir, bueno, no nos conviene tampoco porque perdemos dinero por eso, ¿no? Entonces, por eso entiendo clarísimamente la importancia de hacer este tipo de cálculos, y cuando hicimos esto de la impunidad, por eso lo hicimos, ¿no? Para tener más herramientas argumentativas de decir, tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? Porque nos afecta también desde esta perspectiva. Ahora, vuelvo, o más bien retomo un tema que también se mencionó y que me parece fundamental, porque en toda esta agenda, como en muchas otras, sí parece haber, o bueno, no parece, sí existen buenas prácticas, buenas recetas, cosas, o sea, hay claridad basada en evidencia sobre lo que se puede hacer, ¿no? Y esto Ernesto lo sabe súper bien en materia de capacitación policial, ¿no? De tener policías distintas. O sea, sí hay rutas, ¿no? Pero luego lo que parece complicado es que esas rutas se sigan y se implementen de manera, vamos a decir, no esporádica o no accidental, como parece ser, por el gobierno por aquí, y otro por allá, y otro por acullá, y se acabó. ¿Sí? Algunos ejemplos, digo, pensando en México, no sé, otros países, ¿no? Entonces surgen gobiernos como el de Colima, que nos está diciendo ahorita, pero dentro de X números de años llega otro gobierno y ya se le olvidó, ya no le dio prioridad, ¿no? Y eso es así como que una rutina. Y entonces eso nos lleva a dos cosas a un elemento que se mencionó y que está en el informe, que es el tema de la voluntad. Entonces, ¿de dónde viene la voluntad? ¿Cómo generas esa voluntad en la élite política? Porque no es una constante, parece ser que es una excepción, que haya voluntad para hacer este tipo de cosas, ¿no? Porque también uno se pregunta, bueno, si sí hay recetas, ¿por qué no se implementan? Siempre, de manera permanente,
Entonces, a mí me parece ahí, ese es un puzzle bien importante de decir, ¿por qué es tan poco común la voluntad en este tipo de agendas y cómo se puede generar? Y luego la otra es el tema de las capacidades, que también lo mencionaron ustedes. O sea, puedes tener un gobierno que quiera, pero a lo mejor no puede, ¿sí? Porque hacer todo este tipo de cosas, pues cuesta, ¿no? Tiene costos, hablando de costos. Tiene costos implementar cierto tipo de políticas, ¿no? O necesita cierta infraestructura base institucional que a lo mejor no se tiene, ¿no? Entonces esa combinación entre voluntad y capacidades es bien complicada de tener. O sea, esa es la tormenta perfecta positiva, un gobierno que quiera y que pueda, ¿no? Y no siempre la tenemos. Entonces, ¿cómo se genera esa voluntad y cómo se pueden superar, subsanar esos problemas de capacidad institucional instalada? Porque no se construye tampoco de un día para otro. Un repertorio de instituciones fuertes que puedan disminuir la violencia intrafamiliar. Toma tiempo, me imagino, construir un instituto como el de Colima que pueda tener efectos positivos en la disminución de la violencia intrafamiliar, violencia contra los niños, etc. Bueno, y concluyo nada más con otro comentario, observación y provocación también. Porque mucho de lo que pasa nos ha pasado a todos los que andamos en este tipo de trabajo que intenta encontrar soluciones, ¿no? O rutas o alternativas. Y lo que nos suele pasar es que después de 3 años de un trabajo intenso de investigación, de diálogo con actores, de sistematización de ese diálogo con actores, de encontrar las buenas prácticas, etcétera, ¡pum!, tienes tu reporte. Aquí está el informe y es una joya, es una chulada, porque hace las recomendaciones que son pertinentes. Y luego, ¿qué pasa con algunos de esos reportes que no salen del círculo rojo, de los que estamos de por sí interesados en esos temas? Y entonces los que estamos interesados en esos temas lo leemos y nos juntamos. Los que van a misa. Y hablamos, los que van a misa, y llegas al día siguiente con tu vecino que se dedica a cualquier otra cosa y no tiene la más pálida idea. Y jamás olvídate de leer, no se va a enterar de esas cosas. O vas al dentista y la persona de al lado que va a estar, es decir, la sociedad. O sea, el reto de salir del círculo rojo y llegar a la sociedad con este tipo de análisis y de mensajes es bien complicado, ¿no? Y bueno, también no sé si genera alguna reacción, algún comentario de su parte. Yo aquí lo dejaría, supongo que nos podemos extender un poco en el tiempo o cerramos a las 10 ¿vale? Yo creo que sí tenemos unos 10-15 minutos para preguntas y respuestas. Bueno, 10-15 minutos. Entonces, si les parece bien, dejé algunas provocaciones sobre la mesa. Algunas. Pero pasamos con el público y se pueden combinar todas, ¿no? Sí, adelante. Ernesto por ahí trae un micrófono para que nos pueda ver. Gracias, Daniel. felicidades por el trabajo. Felicidades a Colima también. A ver, rápidamente, varias cosillas. Las tensiones en América Latina respecto al modelo de seguridad a veces se ven con mucha claridad. Entonces, mientras escuchaba la presentación del informe, abrí el portal de El País y les comento la siguiente noticia. Milei autoriza la compra y la tenencia de armas semiautomáticas. Después de facilitar los trámites para tener armas, el presidente argentino deroga la prohibición para adquirir fusiles, carabinas o subametralladoras. No he leído el informe, entonces probablemente aquí voy a decir algo solo por ignorancia. No sé si el informe reflexiona sobre el populismo punitivo, pero yo ya no entiendo América Latina sin una mirada profunda al populismo punitivo. Hicimos un ejercicio ahora con el diálogo interamericano, sacamos un informe que salió hace 2 semanas, México, Seguridad Ciudadana y Democracia, y el diálogo interamericano lo que nos dijo en la mesa de trabajo es
ojo a la influencia de Bukele en América Latina. ¿Cuántas personas creen en lo que dice este reporte en América Latina? ¿Y cuántas personas creen que lo que a América Latina le falta es más violencia de Estado para resolver? Esa es una pregunta enorme que a nosotros nos ocupa desde la Ibero. Segundo, evaluación, arquitecto, la mencionó. Sí. En la Ibero lo que decimos es evaluación. Y una de las cosas que tiene que ver con la evaluación de la que normalmente no se habla es, el doctor Alejandro Anaya lo decía, es sostenibilidad basada en evaluación transparente con apoyo social. Ustedes tienen, por lo que ahorita escuché, tienen un garbanzo a libra, están haciendo una cosa extraordinaria que en mi concepto y en el concepto del Programa de Seguridad Ciudadana del Ibero tendría que ser evaluado por actores que no están, que no dependen políticamente de ustedes. Así que les proponemos y les invitamos a construir evaluación con cuerpos externos. Y último, relacionado a lo mismo, la Ibero lanzó en octubre pasado la primera convocatoria, pues en la historia de México, de reconocimiento a buenas prácticas en seguridad ciudadana. Estamos por cerrarla, la primera, cerrar todo el proceso, incluso de evaluación, y el 15 de agosto tenemos el evento de reconocimiento a las mejores iniciativas. Esperábamos 15, llegaron 47. Y de esas 47, 8 son de gobiernos. Ahora tenemos primero, segundo y tercer lugar en 3 categorías. Proyectos, lo que son solo proyectos, iniciativas en desarrollo e iniciativas con evidencia de impacto. Les invitamos a la siguiente convocatoria que vamos a lanzar el próximo año. Y claro, a dialogar sobre todo esto. Y termino diciendo, usted habló de liderazgo. Colima tiene un tipo de liderazgo. Yo creo que hay que profundizar en nuestra discusión de seguridad en clave de liderazgos. Porque cuando llegan esos liderazgos que hacen esas cosas, los descuidamos. Y los descuidamos, entre otras cosas, porque no nos enteramos de lo que hacen, pero luego nos enteramos y no los reconocemos. Ayúdenos a poder reconocerlos. Sí. Reconocer con una universidad del prestigio de la Ibero, pero además tuvimos 33 personas haciendo evaluaciones en el comité técnico y 9 personas en el jurado internacional. Entonces, sí se puede complementar, pero reconocer ese valor. Para esta universidad, reconocer ese valor. Política pública basada en evidencia. Muchas felicidades a Colima y muchas felicidades por el reporte. Les vamos a proponer, venir a platicar un poquito más del reporte de la Ibero, si el doctor Araya no tiene inconveniente. Al contrario. Les vamos a proponer platicar un poquito más y darlo a conocer más por allá. Gracias. Y está muy fácil encontrar el informe, ¿eh? Pathfinders, Halving Global Violence, pum, en el Google, en un minuto Ya está en español. le dan 2 Ya está en clics. español. Lo podemos ver por todos lados, claro. Muchas gracias. Voy a intentar no repetir el tema porque me parece que el doctor López Portillo ya abordó puntos muy importantes. Uno, y sé que a lo mejor es una pregunta un poco difícil porque es hacia futuro, y conectado con lo que decía el doctor Anayaco, digo, felicidades, ¿no? Por supuesto, ya lo dijeron, pero ¿cómo se imaginan que se puede sostener esto, sobre todo en relación a los ciclos políticos inevitables? Esa es una. Y la segunda es, hablaron de la importancia o el peso importante en términos numéricos que tienen la violencia intrafamiliar y violencia de género en la violencia total. No he leído el reporte a detalle y a lo mejor nos puedan ayudar a diferenciar, si es que es así en el reporte, 2 cubetas distintas de violencia de género y violencia intrafamiliar y cómo las abordan de manera distinta, y ambas, si se aborda distinto dentro de casa que fuera de casa, y cuáles son las principales acciones que hayan detectado que atienden cualquiera de las dos. Y por último, esta noción de implementar acciones
que no atropellen o que no generen la percepción de que se atropellan los derechos de otros en función de la reducción de la violencia de género. Muchas gracias. Bueno, pues si no hay otra intervención de la audiencia, lo que les propongo es que pedirle a cada panelista que pueda hacer un último comentario tratando de recuperar o recuperando de estas intervenciones lo que le parezca pertinente, hacer un comentario al respecto. Y entonces pues, nos podemos ir en el mismo orden en que se hicieron las presentaciones. Entonces, ¿le parece bien, embajador? Adelante. Gracias. A mí lo que me parece es que, vamos a ver, no he leído el informe con detalle, pasar un resumen y bueno, ya hice ahí algunas observaciones, pero creo que hay dos retos fundamentales en este tema. Primero, ciertamente hay un tipo de violencia más allá del narcotráfico, pero este tipo de combates, como lo hace Colima, es decir, está bien y los felicito y eso me agrada mucho, y ojalá que la escalada del narcotráfico no afecte esas actividades. Y ese es el primer reto, es decir, hasta dónde vamos a poder la misma sociedad sanear los espacios públicos con seguridad, porque al final organizo una actividad y hay una balacera, hablarlo con toda la claridad, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde vamos a poder llegar en términos de recuperación de espacios públicos y de compartir en familia? Eso me parece que es un tema fundamental. Habrá zonas más complicadas que otras, pero creo que es un tema a analizar que podría ser parte de lo que venga en el futuro. Y el otro tema es, quitando el crimen organizado y entendiendo que esto es un tema más de los hogares y de cómo se desarrolla, pues creo que también debe haber una revisión a los programas educativos en general. Pues, la evolución de DARE en aquel momento, que fue un programa que se hizo a nivel que ya después se cuestionó, etcétera, no ha tenido una renovación, por lo menos que yo conozca. Entonces, yo creo que hay un tema ahí fundamental de cómo podemos apoyar a la dinámica familiar, que obviamente está perdida por todas estas cosas. Y más las demás juguetes, más la que la gente los papás no están en las casas. De manera que ese es un tema que me parece que abona a esto. Y bueno, reitero, pues yo felicito el esfuerzo de Colima y entiendo también que hay esfuerzos en otros estados en temas de actividades. Han dado ya por 26 estados en México de los 32 y creo que sí hay un enfoque de entrarle a esto, pero como digo, hasta dónde vamos a poder entrarle al tema con seguridad, y ese es un tema que me preocupa mucho, no solo en México, sino en América Latina. Si lo digo como en Costa Rica también, si hay unas zonas que ya están saliéndose de las manos, y me parece que no tengo la solución, pero es un tema que hay que poner en la mesa porque se va a complicar más a mi juicio. Muchas gracias, embajador. Daniel, adelante con un comentario final. Pues otra vez gracias por la oportunidad de presentar el informe y vamos a distribuirlo electrónicamente para que ustedes puedan leerlo. No pude escuchar completamente los comentarios del público, pero escuché algo sobre la violencia contra mujeres y violencia intrafamiliar, y eso sí es un enfoque del informe. Una de las sesiones es que tiene que tratarse como una área especial, es que la violencia, especialmente violencia de género, no siguen las tendencias generales, y eso es importante. Hay otros tipos de intervenciones que funcionan para una gama completa o casi completa de violencia. Por ejemplo,
en el place-based approach se puede ver disminución de violencia, como de robos, de violencia asociada con crimen organizado, pero siguen casi igual la violencia intrafamiliar o violencia de género. En el informe, bueno, las intervenciones enfocadas en sensitización pública, campañas de información y también terapia intrafamiliar que está disponible para las familias. Es algo que, bueno, nosotros hemos notado es importante, y eso habla más que todo a lo que dice el informe, que tiene que usar estrategias integrales, holísticas, porque la aplicación de la ley, servicios comunitarios, campañas de sensibilización, todos son partes. Y si hay un enfoque solo basado en la aplicación de la ley, o si no hay seguridad, como mencionaron, no hay manera de tener otras actividades. Entonces, eso también es un enfoque importante. Y la cuestión, bueno, que tras de mucho de lo que hacemos con el grupo de trabajo, es cómo podemos construir la voluntad política que mencionó el doctor. Y para nosotros es hacer como el business case. Por eso enfocamos tanto en los costos de violencia y también en cambiar la idea que también mencionó el doctor de Thomas Hobbes, nasty, mean, brutish and short, que la violencia no es una condición humana inevitable, que sí se puede cambiarlo, sí se puede reducirlo, y también hay beneficios concretos económicos cuando se lo pueden hacer. Entonces esperamos que hay más casos como lo de Colima, donde lanzan estas estrategias para generar los cambios necesarios. Bueno, voy a parar ahí, pero muchas gracias otra vez por la oportunidad. Gracias, Daniel. Maestro, García, ¿quiere hacer una para que cierre el doctor Daniel? Bueno, creo que hay unos apuntes por aquí. Y sí, acertadamente tenemos un reto, bueno, tenemos dos retos que considero que son los más importantes. Por ejemplo, lo comentaba aquí el embajador. Cuando hay conflictos de ese tipo por varios grupos armados en un territorio, a veces es hasta exponer a las personas, ¿no? Que ese es el mayor reto que nosotros nos enfrentamos. Que el día de mañana los cárteles vuelvan al conflicto y podemos tener por ahí problemas. Volvemos a lo mismo, nosotros nos estamos enfocando en el tema de prevención, que el tema de prevención es tener ocupados los espacios y tenerlos vigilados. Pero nuestro primer punto de nuestro, digamos, como acuerdo objetivo dentro de nuestra alianza es la educación y concientización. Cuando hablamos de cómo poder hacer sostenible este tipo de proyectos, precisamente es por eso, para nosotros es el punto más importante y es el primero, porque es a través de la sociedad. Y a través de la sociedad, dijera un amigo, Gustavo Restrepo, colombiano, que mejores ciudadanos hacen mejores ciudades. A medida que la ciudadanía demanda a los gobiernos, sea quien entre, este tipo de actividades o este tipo de acciones, es como se puede generar un modelo sostenible, algo que perdure. Y precisamente así salió la alianza. O sea, la alianza sale desde la ciudadanía, que se acerca con Riul, del alcalde, y le empieza a exigir este tipo, o sea, que tome manos en el asunto, porque ya el tema estaba rebasado en Colima. Entonces, por eso nuestro primer punto es a través de la educación. Creo que no tenemos otra forma de cómo poder hacer que perdure. Cuando también otro de los grandes retos es nuestra capacidad financiera. Por ejemplo, el alcalde tenía interés en subir de rango a Dirección General dos direcciones, que es Cultura y Desarrollo Rural, porque en el desarrollo rural es donde se nos han concentrado los grupos delictivos, aunque vengan y ejerzan en la ciudad. En el desarrollo rural la desigualdad nos ha como comido el mandado y ellos se han añadido más al crimen organizado. Entonces,
pero no lo hemos podido hacer por una falta de que no tenemos la suficiencia presupuestal, ¿no? Entonces, la otra parte, como hemos podido tal vez solventar un poco, es por medio de las asociaciones civiles, empresariales. Por ejemplo, se me olvidó mencionarlo, generamos el Consejo Municipal de Salud Mental, y es precisamente para brindar pues asesoría psicológica a personas vulnerables que no pueden pagar o no tienen acceso a ella, ¿no? Y ese es por medio del Colegio de Médicos. Entonces fue a través de la sociedad civil como hemos podido abordar varios problemas. Otro tema, por ejemplo, hablábamos del Instituto de la Paz. Precisamente lo quisimos generar como un OPD, un organismo público descentralizado, para que perdurara a través de las administraciones, ¿no? Que si bien puede hacer el cambio, como yo pertenezco al otro OPD, que es el Instituto de Planeación, y precisamente duró 5 años, y por ejemplo, es para generar esa conciencia y ese transitar entre diversas administraciones, que es muy complejo, que llega otro y así sea un OPD, puede quitar a todos. Esa es una realidad a la que nos enfrentamos. Por eso la única forma en que sea sostenible es a través que los ciudadanos lo demanden. Y a través de estos eventos y la difusión y empezar a generar conciencia, es como puede ser sostenible el tema. Creo que por ahí era mi intervención. Muchas gracias, maestro. Cerramos con el doctor Dondes. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, gracias a Comex y gracias a los participantes, a embajador Sergio y por supuesto Daniel. Se me olvida a veces que estar con el doctor Anaya en una mesa hay que tener cuidado porque hay que estar listos para las preguntas duras, pero bien interesante, porque ya estoy pensando en varias cosas. Me encantó el tema casi, la verdad no tengo la respuesta ahorita, pero es verdad. La violencia también tiene una parte de ingresos. Y es un tema real que en conflicto lo analizamos y en violencia no lo veo tan analizado. Yo creo que eso es un ámbito que hay que profundizar y me lo llevo con esa idea. Es importante. En cuanto a la violencia evitable, yo diría que yo no sé si la violencia es evitable o no. Lo que sí sé es que se puede limitar. Es decir, alguien decía alguna vez, ¿no? que el problema no es llegar a tu casa y encontrar un ratón. El problema es llegar a tu casa y que abres el refrigerador y hay una rata de este tamaño que te brinque en la cara, ¿no? Con el ratón puedes vivir, con la rata gigante no. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Hay que bajarla, hay que limitarla. Si la puedes desaparecer o no, a lo mejor eso es utópico, ¿no? Pero tenemos mucho trabajo que hacer en la limitación. Y luego, creo que todos, y ya Daniel creo que contestó un poquito en ese sentido, el tema que lo tenemos bien claro, ¿no? El tema de reducción de la violencia y sobre todo la acción en temas sociales de prevención, es que son inversiones a largo plazo. Y lo hemos visto no solo en México, lo hemos visto en varios lugares. En Seattle, donde vivo ahora, lo veo también, ¿no? Programas sociales que empiezan a rendir frutos. Y de pronto, pues tenemos un problema porque el presupuesto es limitado, ¿no? Y entonces, ¿dónde hay que cortar? Pues mira, esto ya se nos olvidó por qué está ahí, ya se nos olvidó por qué le dedicamos esos recursos, y entonces hay que empezar a cortarlo. Y entonces regresamos a lo mismo. O queremos reinventar porque hay un nuevo gobierno y queremos enseñar los resultados. Que eso es importante porque, sobre todo en democracias, pues los gobiernos tienen que enseñar resultados. Pero entonces, ¿cómo le haces? Tenemos que lograr un proceso donde no tengas que destruir lo anterior, sino crear más sobre esto, porque si son programas a largo plazo. Si hay de cierta manera, un círculo donde tenemos una acción que tiene un costo, una percepción del porqué de esa acción, resultados reales contra los resultados esperados. Y esto es bien importante, porque si nosotros salimos a decir, vamos a terminar con la violencia, ya no va a haber más homicidios, pues no. Y entonces muy rápidamente
la gente ya no nos va a apoyar en los procesos que estamos haciendo. Hay que ser un poco más realistas en lo que estamos promoviendo para que los resultados sean comparables y podamos ver, como bien decía Ernesto, que se pueda medir, pero medir ante una base real, ¿no? Porque luego siempre va a venir la crítica. Aunque los resultados sean buenos, pues hay crítica. Entonces, si la crítica es más fuerte que la percepción de resultados, se acaban los recursos. Y volvemos a empezar. Yo creo que ese es el círculo vicioso que es parte de esto y tenemos que trabajar. Y finalmente, hablando en esta propuesta que hace Ernesto sobre el populismo punitivo, interesante. Mira, no entro mucho al tema, es bien interesante, pero el informe sí habla del caso de El Salvador. Entonces, con eso creo que ya les voy a dejar un poquito más de ganas de leer. Sí. Muchas gracias. Pues al contrario, muchas gracias a todo el panel, al Task Force por provocar esto, por venir a México y compartir sus resultados, a Comexi por ser anfitrión de este tipo de conversaciones que son inevitables y valiosísimas. Así que solo les pediría que le agradezcamos al panel con un fuerte aplauso. Muchas gracias.